Supercrack Estrella presenta. Predijo que él sería el primer papa estadounidense cuando tenía 6 años en el año 1961. Una viajera del tiempo se encontró por la calle a un niño de 6 años, y le dijo: tú serás primer papa estadounidense. Ese niño era Robert Prevost, y esto ocurrió en Chicago en el año 1961. Ese mismo año el matrimonio que denunció un secuestro realizado por extraterrestres, humanoides, hipnosis y recuerdos falsos la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire, Betty y Barney Hill vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener el auto. Fue el primer caso de una supuesta abducción de seres humanos en una nave alienígena, donde fueron sometidos a distintas pruebas. Solo pudieron recordar lo ocurrido en sesiones de hipnosis. Una viajera del tiempo de esta máquina del tiempo se desplaza hasta Chicago para tener el encuentro con el futuro papa. Es un extraterrestres. Humanoides. Los humanoides son una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma o rasgos de seres humanos. Es la tipología más mencionada en ufología, y la más popular usada en ciencia ficción. Debido a su aspecto antropomórfico, los extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros disfrazados de humanos, según un nuevo estudio de Harvard. Un equipo de investigación sostiene una tercera teoría al momento de explicar fenómenos anómalos. Aunque la consideran poco probable, no creen que sea imposible. Si existieran los extraterrestres, ¿sería realista pensar que tuvieran forma humana? Robert Prevost cumplió los 6 años el 14 de septiembre del año 1961, 5 días después su vecino le comentó, al cruzarse con él en la calle, que él sería el futuro papa, y el primer papa de los Estados Unidos. Robert Prevost la miró con la cara de un niño de 6 años que apenas sabe qué cosa es esa de ser un papa. Su hermano le da la mano y continúa: supone que es una vecina esa misteriosa mujer. Ese mismo día 19 de septiembre de 1961, cuando volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire, Betty y Barney Hill vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener el auto. Fue el primer caso de una supuesta abducción de seres humanos en una nave alienígena, donde fueron sometidos a distintas pruebas. Solo pudieron recordar lo ocurrido en sesiones de hipnosis en 1961. John F. Kennedy era nombrado presidente. Y en Gran Bretaña, la todavía desconocida por muchos banda británica The Beatles daba su primera actuación en vivo en el mes de febrero de este año 1961. Fue en el Club de Cavern de la ciudad de Liverpool, lugar de peregrinación para los millones de fans que tiene la banda por todo el mundo a día de hoy. En Alemania seguían las tensiones, y en medio de la crisis de Berlín, como parte de la Guerra Fría, se construyó el Muro de Berlín. Símbolo de la división de Europa, este muro fue levantado en agosto de 1961 por la RDA, República Democrática Alemana, para controlar los conflictos armados que estaban cobrándose tantas vidas entre el Berlín del Este y el Berlín del Oeste. Por otra parte, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética seguía inversa en la carrera espacial, Yuri Gagarin, astronauta soviético, entró en órbita, convirtiéndose en la primera persona en viajar al espacio exterior en este año 1961. 1961 es el año de nacimiento de muchas personas relevantes para la historia y cultura popular. Entre ellos se encuentran el político estadounidense Barack Obama, el actor George Clooney, el cantautor Manu Chao, el exjugador de baloncesto de los Chicago Bulls Dennis Rodman, Lady Di, el actor americano Eddie Murphy, la presentadora española Ana Blanco, el cantante colombiano Carlos Vives o el actor Michael Andrew Fox. Unos meses antes del cumpleaños de Robert Prevost, el 18 de abril de 1961, el criador de gallinas, Joe Simonton, estaba desayunando cuando escuchó un peculiar sonido similar a neumáticos frenando en el pavimento mojado, lo que le hizo mirar hacia afuera de su casa, solo para observar un objeto plateado similar a un platillo, el cual parecía estar suspendido sobre su patio. De este vehículo salieron 3 pequeños hombres con uniformes azules de cuello de tortuga con cascos de emergencia. Uno de los visitantes extiende una jarra plateada similar al material de la nave, haciendo el gesto a Joe de que la llene, sin decir una palabra. Joe va por el agua y llena la jarra. Mientras tanto escucha el sonido de algo siendo cocinado al interior de la nave. Los extraterrestres le ofrecen 4 panqueques a cambio del agua. Joe los prueba, y luego relata que saben a cartón quemado. Los extraterrestres regresan a su nave, despegan y desaparecen para siempre. Al mismo tiempo de este bizarro encuentro, cerca de ahí, Sabino Borgo está manejando por la carretera 70 en Wisconsin y reporta observar un ovni de forma de platillo volador.
Son máquinas del tiempo. De estas máquinas salió la vecina de Robert Prevost. El niño que fue papa vivió en Dalton, Illinois. Tiene la visita de la viajera del tiempo que salió del ovni la noche del 19 de septiembre de 1961. La viajera del tiempo más célebre en este canal, la mujer de Isdal, se presenta a un niño de 6 años para decirle que será el futuro papa. Estos máquinas del tiempo que parten de lugares secretos en Noruega y el mar Báltico tienen rituales para realizar estos viajes en el tiempo. Durante siglos, una antigua estructura de madera ha desafiado al tiempo en las profundidades de Noruega. Se trata de la iglesia de Urnes, considerada la iglesia medieval de madera más antigua del mundo y patrimonio de la humanidad. Pero más allá de su belleza arquitectónica, este templo guarda un misterio oscuro. Tallada con símbolos extraños, figuras de animales fantásticos y criaturas que no pertenecen a la mitología cristiana, Urnes oculta en su decoración rastros de antiguos rituales paganos. Muchos creen que esta iglesia fue construida sobre un antiguo lugar de culto vikingo, donde se realizaban sacrificios y ceremonias prohibidas. Lo más inquietante son los relieves de su entrada principal. Si se observan detenidamente, pueden verse serpientes retorciéndose, bestias con garras y rostros de aspecto demoníaco, que según los expertos no coinciden con el arte religioso medieval común. Algunos estudiosos aseguran que esos símbolos son restos de una religión secreta que se mantuvo viva en las montañas noruegas, incluso después de la llegada del cristianismo. A lo largo de los años, visitantes han reportado una atmósfera extraña dentro del templo. Una sensación de pesadez, como si las paredes guardaran antiguos secretos que nadie debería despertar. Para añadir más misterio, en 1960 se descubrió bajo los cimientos de la iglesia un antiguo enterramiento, con huesos humanos dispuestos de forma ritual y marcas grabadas en las piedras. Las autoridades jamás hicieron público un informe completo de ese hallazgo. Desde entonces, algunos habitantes locales creen que la iglesia de Urnes no es solo un símbolo de fe, sino un portal entre el mundo de los vivos y los antiguos dioses nórdicos. Una frase lanzada por una vecina hace más de 5 décadas parecía un simple comentario del vecindario, pero hoy resuena con fuerza en el Vaticano. La vecina de León XIV predijo que él sería el primer papa estadounidense cuando tenía 6 años. Ella lo sintió. ¿Cómo fue que una vecina predijo que Robert Prevost iba a ser el primer papa de Estados Unidos? Esto dijo John Prevost. Antes de que se diera a conocer que Robert Prevost sería el nuevo papa, algunos sacerdotes, cardenales y miembros de la Iglesia Católica afirmaron que Dios iba a ser la persona que elegiría al nuevo pontífice. El sacerdote Álvaro Lozano, por medio de una transmisión en vivo en el programa Hoy, incluso expresó que Dios guiará al nuevo papa en su mandato como el máximo líder de la religión. Sobre la anterior afirmación, ahora John Prevost, hermano del nuevo Papa León XIV, reveló una sorprendente historia a la agencia de noticias Associated Press, que dejó asombrados a miles de personas. Según su declaración, el título de Robert Prevost como primer papa estadounidense ya había sido predicho por una vecina cuando él apenas tenía 6 años. Lo curioso es que cuando estaba en primer grado, creo, una de las vecinas del otro lado de la calle le dijo: "Serás el primer papa estadounidense". Ella lo sintió desde los 6 años, dijo John Prevost. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Tomó tanto tiempo, pero aquí está, el primer papa estadounidense. Visiblemente emocionado por la noticia, John Prevost reveló que el nuevo Papa León XIV creció como el menor de 3 hermanos, rodeado de la religión, pues desde pequeño sabía que quería ser sacerdote, aunque nadie se imaginaba que también se iba a colocar como pontífice. Prevost describió a su hermano como una persona buena que cuando era niño disfrutaba jugar a la mancha, el Monopoly y el Risk. No obstante, su cercanía no siempre estuvo en su relación. Cuando Robert Prevost se graduó de 8º grado, se fue a la escuela seminario y las veces que se veían eran intermitentes. Hay todo un periodo en el que realmente no crecimos juntos. Solo en las vacaciones teníamos contacto, expresó a AP. Ahora John Prevost se siente orgulloso de que su hermano se hubiera convertido en el Papa número 267 en liderar la Iglesia Católica, convirtiéndolo en el primero nacido de Estados Unidos. Es todo un honor. Es una vez en la vida, pero creo que es una gran responsabilidad y creo que va a conducir a cosas más grandes y mejores, pero creo que la gente lo va a observar muy de cerca para ver lo que está haciendo. En una poderosa coincidencia histórica, el 8 de mayo de 1945 marcó el fin de una guerra en la que Louis Marius Prevost sirvió con valentía.
Exactamente 80 años después, otro Prevost ocuparía el centro de la historia. Esta vez, en Roma. Nacido el 28 de julio de 1920 en Chicago, Prevost fue comisionado en noviembre de 1943 tras completar su formación universitaria, según recoge la página oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. A los 23 años, asumía el cargo de oficial ejecutivo de un barco de desembarco de tanques. Apenas 7 meses después, estaba en las costas de Normandía como parte de la operación militar más crucial de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, el famoso día D, el 6 de junio de 1944. Pero la historia del padre de León XIV no termina en los frentes de batalla. De regreso a Chicago, se dedicó a la educación y al servicio comunitario. Fue director del distrito escolar Brookswood 167 en Glenwood, Illinois, y luego de la escuela primaria Monte Carmelo, en Chicago, ciudad en la que también ejerció como catequista. En 1949 se casó con Mildred Agnes Martínez, bibliotecaria de profesión, con quien tuvo 3 hijos. John Joseph Prevost, profesor jubilado que reside en Chicago. Louis Martin Prevost, veterano de la Armada que vive en Florida. Y el menor, Robert Francis, quien haría historia décadas más tarde al ser elegido como el 267º sucesor de Pedro. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en el Mercy Hospital and Medical Center de la ciudad estadounidense de Chicago, Illinois. Ese mismo año 1955 el inicio del misterio. Este relato se inició en 1955, cuando el vuelo 914 de Pan American World Airways, que se dirigía a la Ciudad del Sol, desapareció misteriosamente y sin dejar rastro alguno. Para sorpresa de todos, a 37 años de esfumarse la faz de la Tierra, según informó la agencia AFP, fue captado en 1992 en Venezuela por un controlador de vuelo llamado Juan de la Corte, cuando el hombre entabló una corta conversación con el piloto y luego junto con la aeronave, desaparecieron nuevamente. El 14 de septiembre de 1955 fue el 257º día del año 1955, bajo el signo zodiacal de Virgo, y el día de la semana era miércoles. 14 de septiembre de 1955. La canción número 1 del día. La canción número 1 el 14 de septiembre de 1955 es la canción más vendida o más escuchada según la clasificación de la semana 12 septiembre, 18 septiembre. Varía según el país y el género musical. 14 de septiembre de 1955. ¿Cuál era la canción en el primer lugar de la lista en los Estados Unidos, ese día? La canción número 1 en la lista de éxitos de los Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955 era de Joe Rose of Texas de Mitch Miller Orchestra y Chorus, según la clasificación de los discos más vendidos durante la semana del 12 septiembre, 18 septiembre. Cuando se registró el último ovni en Estados Unidos, los avistamientos aéreos que no son identificados se reportan a la FAA para dejar un registro de lo sucedido y de dónde ocurrió. Por lo que todo lo relacionado a ovni y extraterrestre se le comunica a dicha administración. No hay un índice de cuántos se reportan por año, pero uno de los más escandalosos ocurrió en 2006. Precisamente el 7 de noviembre de dicho año, cuando el personal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago visualizaron un elemento desconocido en forma de disco y color plateado a las 4:15 p.m. por encima de la Terminal C. Según los reportes, el plato volador se mantuvo suspendido en el aire por varios minutos hasta que desapareció de forma inmediata hacia arriba, dejando un agujero negro en medio de una nube. Algo en el cielo. El avistamiento ovni masivo sobre el lago Michigan. Más de 300 residentes de Michigan informaron la aparición de luces sobrenaturales en la noche del 8 de marzo de 1994. Décadas después, el caso sigue sin explicación. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.